Hola, buenas tardes a todos. Os planteo un poco la idea del webinar, la forma que vamos a darle y al final, si durante el proceso queréis ir haciendo alguna pregunta, no os preocupéis, lo podéis dejar en el chat. Hay un moderador que está pendiente de las conversaciones, pero sí que intentaremos abordar si hay dudas o consultas más al final de la sesión. Así que por no cortar un poco la dinámica general. La idea es que dure como máximo 60 minutos, si es posible menos, mejor. ¿Vale? Porque vamos a ir directamente a los puntos de dolor un poco de los agentes de IA y, os mostraré un caso de aplicación real y una vez tengamos todo esto, os mostraré una solución complementaria para darle todavía más potencia y más fuerza a todo el tema de los agentes de IA. Así que si os parece, lo primero que voy a hacer es que os comparto pantalla y empezamos la sesión. Vamos a empezar por lo más sencillo, entendiendo que no tenéis claro del todo un poco lo que es el concepto de agentes de IA, prefiero empezar de menos e ir viendo más y así que quede claro para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la sesión de agentes de IA y la vamos a ver orientada a Claude. Ahora después veremos que hay otras soluciones, hay otras IAs, otros LLMS que nos permiten trabajar también con agentes de IA. Pero nosotros desde InProfit hace tiempo que las hemos testeado todas y nos hemos decidido apostar más por la solución de Cloud. Más que nada porque creemos que es la más completa en cuanto a las soluciones que hay a día de hoy. Ahora después os comentamos un poco por encima las otras líneas que hay y por qué Cloud, ¿vale? Pero por poner un poco el contexto y el punto de partida, creo que es muy interesante empezar hablando un poco sobre cifras. Y es que todo el mundo seguramente está en boca de todo el mundo el tema de la inteligencia artificial, de ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, todos estos. En todas las empresas hemos escuchado estos nombres desde hace meses o incluso años ya, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que es cierto, ¿vale? Es decir, está en boca de todos. Conocemos todas las soluciones, las hemos escuchado, incluso las cifras hablan por sí solas. El 61% de las empresas españolas a día de hoy ya utilizan inteligencia artificial en el negocio. Es una cifra realmente alta para el nivel de madurez tecnológico que tenemos en España. Pero hay otra cifra que aclara todavía más el dato anterior, y es que es cierto que el 61% de las empresas españolas o pymes ya están utilizando inteligencia artificial dentro del negocio, pero el 75% de ellas no la han implementado en producción de una forma eficiente. ¿Qué nos quiere decir? Pues que al final el 3 de cada 4 empresas tienen inteligencia artificial, pero no están sacando el jugo o la eficiencia que deberían. Y es que nos quedamos al final en una capa muy superficial de optimización, de aplicación e implantación de IA en el negocio. Esto lo vemos día a día en la agencia y es que al final todo el mundo conoce ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, otras soluciones, pero lo utiliza para genérame la respuesta de este email, genérame una imagen para esto o hazme un resumen de la reunión. Y esto es un 0,05% del potencial de una solución como Claude, que ahora después vamos a ver. Por lo tanto, sí que es verdad que empezamos todos a implantar soluciones de IA en los negocios, pero lo hacemos mal, de forma poco productiva y poco optimizada. Por lo tanto, ¿en qué suele terminar esto? En frases o palabras como la IA no funciona, a mí no me quita trabajo, a mí no me está optimizando mi día a día. Y es totalmente lo opuesto, solo que no lo estamos haciendo bien. Y uno de los principales problemas es no terminar de entender lo que es un chatbot de lo que es un agente de IA, que todo parece lo mismo, pero al final hay matices que marcan la diferencia de una solución a otra. Es decir, en el caso de Claude, que nos vamos un poco a la línea que os planteaba al principio, Claude es un chatbot, es un LLMS, es decir, es una solución de IA en la que yo tengo línea de entrada por texto, le pregunto y me responde, ¿no? Entonces tiene la función de chatbot. Pero Claude además tiene funciones de agente de IA. Y la diferencia principal es que un chatbot simplemente me responde a preguntas, que es el supuesto inicial del que partimos, que os comentaba al principio. Le paso un email y le digo, prepárame la respuesta de este email. Eso nos quedamos simplemente en una capa muy superficial, en una capa de chatbot. Mientras que si empezamos a desgranar mucho más las soluciones o las herramientas que nos puede ofrecer soluciones como Claude,
entramos ya en aspectos como agentes de IA, skills o habilidades que ahora después veremos, proyectos o artefactos. Entonces, cuando ya empezamos a jugar con estas soluciones que nos ofrece Claude, más allá del simple chatbot de pregunta-respuesta, empezamos a utilizar la, la parte de IA agéntica, digamos, y es que ya empezamos a trabajar con habilidades específicas de nuestro negocio, la conectamos contra herramientas de nuestro negocio que tienen información o datos y además todo esto lo cruzamos para que nos aporte un valor real. Dicho así, parece todo muy abstracto, ahora lo vamos a materializar y lo vamos a llevar a tierra. Lo que buscamos al final con un agente de IA y en este caso con una solución como la de Claude, ahora después os muestro Claude cómo es por dentro, cómo funcionan los apartados que tienen, incluso hablamos un poco de pricing, ¿vale? De tema precios. Sabéis que tanto ChatGPT como Claude, quizás que son las dos líderes del mercado junto con Gemini, tienen soluciones gratuitas y soluciones de pago. Nosotros siempre recomendamos utilizar soluciones de pago por varios motivos que después veremos, ¿vale? Pero el por qué Claude simplemente nos permite, por ejemplo, trabajar con documentos bastante extensos. ChatGPT o Gemini quizás tienen más restricciones a la hora de carga de documentos y en Claude podemos trabajar con documentación muy extensa o larga en la que podemos arrastrar Excels completos con 10.000 líneas de texto o Words o PowerPoints completos y es capaz de acceder a toda la información, analizarla y darnos el resultado que necesitamos. Además, tiene un razonamiento bastante preciso y es que a nivel de IA, cuando hablamos de alucinaciones, que es capaz de divagar del dato que le damos o de la información del dato que le damos de partida. Y una de las principales ventajas es que Clone no alucina con el dato, es decir, razona paso a paso antes de ejecutar porque va validando la tesis de partida junto con la tesis de final. Y todo esto nos permite tener un razonamiento bastante más preciso. Además, nos apoyamos de herramientas internas de Claude, como son los proyectos y skills, y además artefactos, ¿vale? Ahora después veremos un poco lo que es un proyecto, lo que es un skill y lo que es un artefacto en Claude, y cómo el conjunto de las tres cosas nos permite tener el famoso concepto agente de IA. El agente de IA al final no es más ni menos que un conjunto de habilidades o herramientas y conexiones que le damos a Claude sobre nuestro negocio y sobre nuestro objetivo para automatizar un proceso normalmente repetitivo de nuestro día a día. Otra de las ventajas que nos permite Cloud es que nos permite conectarnos con APIs o MCPs, que aquí no vamos a entrar porque es un tema bastante técnico, pero básicamente para que os quedéis con el concepto es que en Cloud podemos conectar herramientas como el Google Search Console, el Google Analytics, un WordPress, nuestro CRM. Tenemos varias formas de conectarlo a Cloud y de esta forma que vaya aprendiendo y vaya creando esa fase de aprendizaje tan necesaria en un agente de IA, y es que nos conozca lo máximo posible. También tenemos temas de seguridad empresarial y, bueno, al final Claude funciona bajo la línea o el ecosistema de Anthropic. Entonces, depender de Claude es también depender de Perplexity, de Cursor y otras herramientas. Entonces, tenemos un ecosistema fuerte y robusto a día de hoy. Así que como la idea es ir directamente al grano, lo que os quiero mostrar en el webinar de hoy es las tres vertientes o las tres herramientas más potentes que tiene Claude dentro de su solución o de su aplicación para poder crear al final de todo, en el conjunto de proyectos, skills y artefactos que vamos a ver ahora, un agente de ella. Entonces, yo creo que es más interesante si esto lo vemos directamente sobre la herramienta práctica. Y para aquellos que ya estéis familiarizados con Claude, enseguida pues habréis visto que esto es la versión de Claude en desktop, es decir, en descargado en PC. Y para aquellos que no lo conozcáis, pues bueno, es simplemente un chat GPT de otra marca, pero que nos permite descargarnos en local, en nuestro ordenador, una solución que bajo nuestro punto de vista, nos permite trabajar en la modalidad Cowork, que es esta que veis aquí, y nos permite acceder directamente a archivos que tenemos, por ejemplo, en local instalados. Si tenemos Word o Excel o mucha más documentación en carpetas, es muy fácil permitir a Claude que se conecte a ellas desde esta solución y desde ahí darle más fuente de información o de conocimiento. Entonces, nada, simplemente para que tengáis en cuenta, si os descargáis o entráis en la solución de Claude, veréis que enseguida os permite hacer la descarga del desktop, el Claude Desktop, y tendréis un entorno como el que estáis viendo ahora en mi pantalla. Aquí tenemos varias líneas. Tenemos la de nueva tarea, que es el chatbot más puro, digamos, la funcionalidad
en la que yo le pregunto y él me responde, que ya es muy potente, es bastante más potente de lo que hay en el mercado, pero nos seguimos quedando en una línea muy superficial, en una capa todavía muy superficial. Esto es la parte más chatbot, la parte más sencilla de todo. Después, si os dais cuenta, tenemos un apartado que es proyectos, artefactos, y ahora después dentro de personalizar veremos que tenemos las skills. Básicamente, el conjunto de los proyectos, de los artefactos, de las skills que tenemos en personalizar y de la función de programado es la que nos convierte una solución de chatbot en una solución de agente de IA. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto, al final, es un entorno en el que Claude vamos a pasarle siempre unas instrucciones y una base de conocimiento, y a partir de esas instrucciones y esa base de conocimiento siempre va a hacer lo mismo. Me explico. Os muestro un ejemplo en real. Nosotros, por ejemplo, en la agencia tenemos un proyecto generado para que siempre se conecte a nuestro Instagram, analice las últimas publicaciones que tenemos en esta red social. A partir de ahí las compara con las de la competencia, cruza todo esto y nos dice qué tipo de post podemos publicar hoy, ¿vale? Esto es un proyecto, es la parte más sencilla. ¿De qué se compone un proyecto? Los proyectos se componen de, como veréis aquí, una parte de instrucciones y una parte de contexto. Entonces, en la parte de instrucciones le digo qué es este proyecto, qué esperamos de él, qué tipo de resultados buscamos, qué es lo que tiene que hacer paso por paso. Básicamente le decimos el qué, quién, cuándo y cómo, ¿vale? Qué es lo que queremos obtener y cómo lo tiene que hacer. Entonces, en esta parte de proyecto, lo que hacemos es convertir la primera línea de un chatbot puro en el que siempre estoy repitiendo las mismas órdenes y lo puedo convertir a un proyecto en el que ya no siempre tengo que repetir las órdenes, porque como siempre son las mismas, que es conéctate a esta red social, analiza las publicaciones y después analiza mis competidores, siempre utilizo la misma línea de prompting, lo dejo todo en unas instrucciones marcadas y ya no tengo que repetirlo. Por lo tanto, ya estoy optimizando recursos porque no tengo que estar iterando una y otra vez en la misma línea de prompt. Por lo tanto, le doy las instrucciones claras y le doy el contexto de quién es y qué tiene que analizar, y a partir de ahí ya no tengo que ir día por día escribiendo siempre qué es lo que quiero. Simplemente le digo un ejemplo como este, que publico hoy, y él ya sabe a qué red social se tiene que conectar, a qué competidor tiene que analizar y qué resultado es el que espero. Por lo tanto, le digo que publico hoy y ya me está eliminando un prompt repetitivo y recursivo diario. Si le dejamos un poco de margen, ahora veremos qué resultado. Es cierto también que Cloud es para mí de los más potentes, pero tampoco es el más rápido en los resultados, también porque cruza mucha información, ¿vale? Pero si os dais cuenta, ya está, veis que está buscando en la web, se está conectando ya a herramientas que ahora vamos a ver después, se conecta a través de skills, veis que está haciendo aquí consultas en tiempo real, a través de skills que le tenemos planificadas y de plugins o funcionalidades que tenemos disponibles para este proyecto, se conecta en tiempo real y ya directamente con qué publicó hoy, si os dais cuenta, la respuesta ha sido automática. Como nosotros las instrucciones las tenemos marcadas para que siempre nos dé entre 3 y 4 opciones para elegir cuál es la que más nos gusta, ya directamente con una pregunta de qué publicó hoy me está diciendo propuesta 1, el tema, el ángulo, la estructura, el CTA que tengo que utilizar, el tipo de producción, los hashtags que debo utilizar y demás. Esto hace lo mismo para la propuesta 2, propuesta 3 y propuesta 4. Básicamente porque nosotros en las instrucciones ya previamente le hemos dicho que nunca nos genere una única respuesta, sino que queremos tener entre 3 y 4 opciones de propuestas para elegir cuál es la que más nos gusta. Por lo tanto, ya en la fase de proyectos, si os dais cuenta, ya tenemos una primera optimización respecto a los tiempos de lo que tardaríamos en un chatbot normal tipo ChatGPT, Gemini o Perplexity o similares. Por lo tanto, la creación de proyectos ya nos está optimizando en nuestro día a día. Si aparte de los proyectos, además, creamos lo que en Claude se conoce como skills, que al final son habilidades, lo que estamos haciendo es que estamos convirtiendo a Claude en un especialista de una tarea en concreto. ¿Qué tarea en concreto? Pues mira, os muestro un ejemplo, es mucho más sencillo. Nosotros como agencia Martech, pues evidentemente tenemos bastantes líneas de marketing digital. Os voy a mostrar una sencilla o típica, ¿vale? Que es una habilidad
para generar una auditoría SEO de una página web. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Dentro de las skills, de las habilidades que les podemos habilitar a Claude, de nuevo tenemos que darle la estructura de qué es, en qué es experto y qué es lo que tiene que hacer. Pero si le añadimos esta funcionalidad, este skill, lo que conseguimos es que además de tener un proyecto, por ejemplo, en el que hemos visto antes de una generación de un post en Instagram o en redes sociales, además, si desde en ese punto necesito añadir más contexto o más experiencia, en este caso, por ejemplo, en una auditoría SEO de la competencia, lo que estamos haciendo es decirle que es un especialista SEO con más de 20 años de experiencia, optimizando para Google y motores de búsqueda. Le decimos que lo que buscamos es hacer una auditoría SEO, en este caso para theinprofit.eu. Y aquí vamos haciendo llamadas a funcionalidades o integraciones que ahora vamos a ver, en las que le damos todavía más información de nuestro negocio. Si os dais cuenta, cuando he entrado en skills, que son las habilidades, además también tengo una opción que se llama conectores. ¿Qué hago con conectores? En el apartado de conectores lo que consigo es de una forma más sencilla, más visual, conectarme, por ejemplo, a nuestro Google Analytics, a nuestro Google Search Console. En este caso nos conectamos también a nuestro WordPress para que conozca la página web de InProfit, está desarrollada con WordPress, por lo tanto le damos una puerta trasera para que acceda a nuestra página web por dentro y sea capaz de conocer todo el entorno por dentro de todo lo que hay, publicaciones de blog, páginas, todo. Además, si os dais cuenta, lo tenemos conectado, por ejemplo, para Google Calendar, que es un ejemplo que os mostraré ahora después. Y además también lo tenemos conectado a SERranking, que es una plataforma de un tercero que lo que hace es analizar el SEO de nuestra página web. Entonces, básicamente, desde este skill y estos conectores, le estoy dando mucha más información todavía de qué es mi negocio, qué datos tengo, visitas, tráfico a la página web, de qué canales viene, todo esto gracias a los conectores y a las skills que tengo previamente desarrolladas. Por lo tanto, cuando tengo una skill generada, si os dais cuenta, aquí tengo la opción de que cuando estoy en el chatbot, en la línea de comando o de redacción de prompts, una vez me ha generado el resultado que tengo, si además tengo skills o tengo habilidades que fortalecen lo que necesito en este momento, lo puedo invocar simplemente haciendo una barra, ¿vale? Os dais cuenta que pongo la barra y me permite acceder a las habilidades que tengo en este caso de SEO Full Audit, ¿vale? Que era el que hemos visto antes. Por lo tanto, desde aquí, sin salirme de la línea de prompting y sin tener que crear un proyecto nuevo ni nada, como tengo habilidades específicas, las puedo invocar directamente desde la skill. En este caso es de SEO. Si quisiera algo, por ejemplo, SEO tiene menos sentido para la aplicación de redes sociales que tenemos, pero si fuera algo a nivel de diseño, si tengo un skill de diseño, puedo directamente desde esta línea invocarlo y todavía le generaría un resultado mucho más trabajado y de un carácter mucho más profesional. Entonces tenemos el conjunto de los proyectos, el conjunto de las skills y nos queda el punto de artefacto. El artefacto es un concepto un poco más ambiguo de entender, pero básicamente lo que hace el artefacto, que es lo que tenemos aquí, es toda esta estructura que tenemos de una forma en formato texto bastante más, es más rápida de redactar, pero a nivel de interpretación de resultados es más compleja. ¿Qué es lo que hace el artefacto? Le puedo decir a Claude que me genere un artefacto para esto mismo verlo de una forma bastante más visual. Para este caso en concreto os voy a mostrar dos de los artefactos que solemos utilizar nosotros. Uno es un radar, tan sencillo como esto, un radar de competidores. Ahora después os muestro lo sencillo que es crear un artefacto, ¿vale? No, parece que es mucho más complejo, pero simplemente trabajando con Claude nos lo genera. ¿Qué es lo que puedo hacer con un artefacto? Pues si, por ejemplo, yo quiero todos los lunes a las 8 de la mañana recibir un informe de qué está haciendo mi competencia para empezar la semana ya con un planteamiento estratégico de saber en qué punto están ellos y en qué punto estoy yo, puedo generar un artefacto que él, de forma autónoma, todos los lunes a las 8 de la mañana me realizará un informe como este, ¿vale? Por ejemplo, que es un radar de competencia que tenemos generado, en el cual, si os dais cuenta, se ha actualizado a día de hoy. Esto lo he preparado para que lo pudierais ver, los datos actualizados a fecha de hoy. Y me está avisando ya
de las alertas de la semana. Por ejemplo, uno de nuestros competidores se ha integrado con un partner mucho más grande. Por lo tanto, ya me está avisando de que de los movimientos del mercado. CyberClick está apostando por unas líneas, estos competidores por otras y Agencia Player por otras. Por lo tanto, de una forma muy visual, muy gráfica y muy directa, todos los lunes a las 8 de la mañana o a las 9 cuando lo quiera configurar, recibiré un informe con este en el que estoy viendo mis competidores que están haciendo esta última semana o últimas semanas conforme quiera configurarlo, y puedo ver artículos de prensa o de noticias en los que están saliendo, que están publicando en sus páginas de web o blog, que están publicando en sus redes sociales. Todo esto desde un simple dashboard, desde un cuadro de mandos operativo muy sencillo, ¿vale? Incluso aquí después tengo los insights directos, ¿vale? De todo esto, de todo este resumen de noticias, de blogs, de redes sociales, de todos los datos que extrae de nuestros competidores, me genera indicadores clave para que sea mucho más sencillo para mí saber qué movimientos del mercado están habiendo estos últimos días. Así que quizás todo esto, dicho así, de forma tan rápida y sin un poco de contexto, un caso práctico, queda un poco más difícil de ver. Creo que lo más sencillo es que os muestro un ejemplo de cómo crear un agente que sea, un agente de ella que sea nuestro asistente de una agenda inteligente. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que busco con este agente de ella? Lo que vamos a hacer ahora en un caso real es, a través de Claude, generar un agente de IA que todos los lunes se conecte a nuestro Google Calendar, revise la agenda y me diga de lunes a viernes todos los eventos, reuniones, tareas o entregables que tengo, me los organice y me diga incluso si tengo conflictos o no de horarios, de si he juntado dos reuniones el mismo día o incluso si dentro de esas reuniones tengo que llevar material para presentar, que me diga qué tipo de material tengo que tener listo antes de la reunión para asegurarme, ¿vale? Entonces, este agente que funciona como un agente de asistente, ya simplemente con 3 líneas de prompt de texto en Claude, ya me está quitando trabajo diario de tener que entrar a mi calendario, revisar qué voy a tener ese día y prepararme los materiales. Si queréis os lo muestro paso por paso y veréis qué sencillo es. Al final, una de las ventajas principales de trabajar con Claude es que el propio Claude, tú le vas diciendo qué es lo que quieres hacer y él te lo va generando. Es decir, yo no tengo por qué saber generar un proyecto, yo no tengo por qué saber generar una skill o yo no tengo por qué saber generar un artefacto. Simplemente me voy a una nueva tarea de Claude y empiezo a redactarle qué es lo que busco, qué es lo que necesito. Aquí, por agilizar tiempos, os muestro el prompt que he utilizado yo. Vale, simplemente le he dicho que quiero que me genere un proyecto, un artefacto que todos los lunes a las 8 de la mañana se conecte a mi Google Calendar, que tienen conectores, y analice de esa semana en curso todas las reuniones, eventos, tareas y demás recordatorios y actividades que encuentre, y una vez tenga todo esto analizado, que detecte posibles conflictos de horario, que identifique materiales o recursos que deba tener preparados con antelación y que me genere un briefing semanal. Básicamente se lo he dado un prompt un poco más elaborado, un poco más profesional, pero lo que le estoy diciendo es que quiero que todos los lunes a las 8 de la mañana me diga de mi calendario qué reuniones o eventos voy a tener esa semana, si se me solapa una con otras y qué tipo de material tengo que tener preparado con antelación para no tener sorpresas. Ante este prompt, él simplemente, si os dais cuenta, ya no he tenido más interacción con él, ¿eh? Simplemente ha empezado a generar una estructura de calendario. Previamente, sí que es cierto, ahora os lo muestro, ¿vale? Pero previamente he conectado mi Google Calendar a Claude y a partir de ahí ha empezado a crear la tarea programada de los lunes, ha creado el artefacto, ha creado la conexión y ya está. Si os dais cuenta, yo solo he generado este prompt y a partir de ahí ya no he tenido ningún requerimiento ni ninguna consulta más. Una vez ha terminado de realizar el artefacto, si me vengo aquí, veis, este es el que me ha generado. Es el, el briefing semanal de reuniones de InProfit. Me conecto aquí y ahora es mucho más sencillo para mí, en lugar de tener que estar revisando 1, 2 o 25 calendarios, tenerlo todo de forma centralizada y decirme
que esta semana, por ejemplo, tengo 4 eventos y que uno de ellos tiene conflicto, ¿vale? Esto previamente lo he preparado para la práctica para que vierais un poco el funcionamiento. Ya me había preparado para que mañana tuviera 2 eventos a la misma hora y que podáis ver que él mismo es el que me avisa de decirme, mira, el lunes tienes esta reunión, el miércoles tienes esta y el viernes cuidado porque tienes un conflicto de que tienes 2 sesiones en la misma hora. Lo único que he hecho para generarme este agente que administra un poco mi semana, las tareas semanales, ha sido generar un prompt desde línea de texto y sí que es verdad que previamente he tenido que conectar desde conectores esto, ¿vale? Google Calendar, pero que es extremadamente sencillo. Simplemente me vengo a conectores, le digo aquí más y una vez estoy en explorar conectores, ¿veis? Tengo aquí la funcionalidad que en este caso, como ya la tenía conectada previamente, no tengo que hacer nada más. Pero si en lugar de Google Calendar quiero conectar mi calendario de Microsoft 365, que lo tengo en Outlook, pues me vendría y conectaría esta solución, ¿vale? La de Microsoft 365. Y a partir de aquí, Plot ya se conectaría a mi calendar de Google o de Microsoft 365 y sería capaz todas las semanas de entrar los lunes y generarme el informe. Por lo tanto, en este punto ya tendríamos un agente de IA que es el que se conecta a todos mis calendarios y me planifica la semana con eventos, tareas y demás. El flujo al final podemos crear, este es un ejemplo sencillo, pero tenemos más opciones de generar artefactos. Por ejemplo, el que os comentaba antes, el del análisis de la competencia. Esta para mí es una de las herramientas muy potentes para todos aquellos que estemos relacionados con el mundo online. Y es que todos tenemos competidores, ya estemos dedicados a soluciones de nuestra empresa, sea para servicios, para retail, producto digital, da igual, todos tenemos competidores digitales que tienen páginas web, que tienen redes sociales, por lo tanto, estos dos informes, estos dos agentes, un agente de IA que está especializado en analizar mi competencia y un agente de IA que está especializado en analizar mi calendario, ya nos está quitando un trabajo semanal que puede fácilmente reducir una carga de entre 4 o 5 horas semanales. Y solo he tardado 30 segundos en generar estos dos artefactos. Evidentemente, cuantos más artefactos y más agentes de IA tengamos especializados, todavía mucho más productivos seremos en nuestro día a día. Por ejemplo, si generamos un artefacto, un agente de IA que esté especializado en generarnos publicaciones por las redes sociales, generarnos contenido para los blogs de las páginas web, generarnos el contenido directamente para hacer una campaña de email marketing. Todo esto a día de hoy es muy fácil de automatizar y de generar un agente que nos reduzca todos estos tiempos. Pero nos encontramos en este punto con un problema importante y es decir, yo hasta aquí en este punto, si os habéis dado cuenta, puedo generar un agente de IA que me diga qué es lo que tengo que hacer, que es una ventaja abismal respecto a otras soluciones. Pero si quiero ir un paso más allá y es el de automatizar, el siguiente paso es decir, vale, ya me has generado la propuesta para publicar en Instagram, pero ahora quiero que me la publiques directamente, ya no quiero ni tener que bajarme el texto, la imagen, entrar a Instagram, publicarlo. Ese paso quiero reducirlo también porque ahí seguramente se me van 5 o 6 horas más semanales. En este punto, en concreto, los agentes de IA de ChatGPT, de Claude, de Gemini, todos estos ya pierden eficacia. ¿Por qué? Porque a día de hoy por sí solos no son capaces de automatizarse ellos. Entonces, tenemos que recurrir de herramientas de otras soluciones para conectarnos a través de ChatGPT o de Claude a Make o N8N, que supongo que mejor son nombres que os han sonado o habéis empezado a ver porque tienen mucha fuerza en conjunto junto a soluciones como Claude. Y ya combinando estas dos herramientas es cuando empiezo a poder automatizar este trabajo de genérame esto y públicamelo directamente. ¿Qué es lo que pasa? Que unir estas dos tecnologías, estas dos herramientas, por ejemplo, un Plot con un N8N, requiere un nivel técnico y un expertise bastante más elevado que simplemente trabajar con Claude con línea de prompting y ya está. Y ahí es donde normalmente el 75% que hemos visto antes pierde fuerza. Es decir, vale, me he generado
proyectos que me van haciendo cosas, pero al final tengo que entrar yo a copiármelo, pegármelo y ahí voy perdiendo fuerza día a día y es donde está ese 75% que hablábamos al principio. ¿Qué es qué solución os quiero mostrar ahora aparte de Cloud? Una solución que hemos desarrollado desde Improfit que se llama Open Client y es básicamente esto. Lo que hacemos es llevar los agentes de IA más la capa de automatización a un nivel mucho más sencillo, que yo no me tenga que preocupar de conexiones, porque si os habéis dado cuenta, tengo que conectarme a Google Analytics, tengo que conectarme a mi WordPress o a mi Shopify o a lo que sea, a la página web que tenga, tengo que conectarme a N8N, tengo que hacer muchas integraciones para darle una información fuerte y sólida de mi negocio para que entienda bien quién soy y que los resultados sean de una calidad profesional. Entonces, esa parte de conexión y de entrenar los modelos para que sean muy inteligentes normalmente es en las que las empresas flojean y fallan. Y para eso precisamente hemos desarrollado una solución, os comentaba antes, que se llama Open Client, que lo que hace es crear tu departamento de marketing externo en 48 horas trabajando para ti de forma con un modelo de agente de IA. Lo que hacemos es nosotros conectamos directamente contra tu Google Analytics, contra tu página web, hacemos esa fase de aprendizaje del modelo de IA para que conozca perfectamente bien tu negocio desde las entrañas, quién eres, qué haces, qué buscas, todo te lo dejamos entrenado y a partir de ahí, simplemente por una línea de prompting, igual que hemos visto en Cloud, os muestro estos Open Client y ¿vale? Esto es lo que os comentaba, lo que permite es en 48 horas estar funcionando con con una agencia de marketing, pero que son agencia IA, es decir, no hay ninguna persona por detrás. Nosotros la hemos entrenado y te la hemos dejado para ti, para tu funcionamiento. Por lo tanto, si veis, esta es la parte interna que tenemos por detrás. Seguimos teniendo una línea de prompt igual que en Cloud, pero la principal ventaja es que este agente de IA, que en este caso se llama Nova, ya conoce perfectamente mi negocio, ya está conectado a mi Instagram, ya está conectado a mi Google Analytics y no tengo ni que entrenarlo ni que hacer yo las integraciones, ya viene de forma nativa. Por lo tanto, a partir de aquí, si le voy preguntando, si le voy diciendo que me genere una publicación en este caso lo hemos conectado a una licorería online, ¿vale? Entonces, si le digo que me genere una publicación para Instagram de un vino en concreto de los que yo tengo, él sabe perfectamente cuál es la imagen del producto, qué tipo de producto es, sabe la descripción, lo conoce todo, entonces me hace un post perfecto, listo para publicar y que además él me publica en Instagram. Si lo vemos aquí en el histórico que tenemos, por ejemplo, veis, se ha conectado y ya como sabía perfectamente el tipo de vino que era y la imagen real, la ha aplicado sobre el fondo que hemos querido y ya directamente la ha podido publicar en Instagram con el texto, los hashtags, todo de forma automatizada. Ventajas de trabajar con Open Client. Pues que además de conectarse, en este caso, porque estamos viendo la solución de redes sociales y lo que hace es generarme post para Instagram de forma semiautomática. Pero además tengo un apartado en el que si quiero hacer una campaña, pues le puedo pedir, pues mira, hazmela para Instagram o para email marketing o la quiero para SEO, generarme un post para la web. Entonces lo voy orientando y me saca unos resultados altamente profesionales como los de una agencia. Es decir, con esto ya no me hace falta para ciertos aspectos, evidentemente no para todos, pero para ciertos aspectos o para ciertas soluciones o servicios de mi día a día, no me hace falta contar con una agencia de marketing porque tengo la mía in-house con todo el expertise de mi negocio. Además, como la conectamos a Google Analytics, podemos ver en tiempo real, veis que estamos en tiempo real al 18 del 6, estoy viendo las sesiones de mi página web y una de las ventajas que tenemos al contar con Open Client es que nosotros en nuestro día a día de agencia vemos que muchas veces el usuario final menos técnico tiene dudas a la hora de, por ejemplo, cuando accede a Google Analytics no sabe el tráfico por qué canales le viene, qué significa una tasa de rebote, todo esto no lo entiende. Como nosotros tenemos conectado el Analytics a un agente de IA especializado en analítica digital, en este caso, le puedo preguntar a Nova eh, que
le pregunto qué significa una tasa de rebote negativa, porque la estoy viendo aquí en este caso que está negativa y yo desde mi desconocimiento no sé exactamente por qué es. Le pregunto a Nova y Nova me dice exactamente el por qué es, qué significa una tasa negativa y, y puedo ir preguntándole qué puedo hacer para mejorar esa tasa negativa, qué acciones me pueden mejorar la tasa negativa o estoy yendo a algo más específico, pero incluso puedo preguntarle directamente qué tipo de canales me genera más tráfico. Pues más canales sociales, el SEO, el SEM, las redes sociales. Puedo ir preguntándole y tengo un agente especializado en analítica digital que me va orientando mi estrategia y ya no me hace falta tener una agencia de marketing externa que me lleve las redes sociales, que me genere las campañas de email marketing o incluso que me vaya descifrando dudas que tengo del día a día en Google Analytics. Todo esto lo podemos centralizar desde una solución como Open Client. Por lo tanto, pues bueno, esta es la diferencia básicamente entre una IA genérica tipo Gemini, Claude, ChatGPT o OpenClient. Que OpenClient sí publica, OpenClient sí se conecta de forma nativa a Google Analytics, a tu CRM, a tu página web, se puede conectar a tus cuentas de Google Ads, de Meta, todo. Es como contar con una agencia de marketing, pero realizada por agentes de IA específicos en cada una de las materias. Y la idea era, en este primer webinar, explicaros, dar un poco de contexto, un poco de luz a lo que es un agente de IA, porque creo que hay mucha ambigüedad todavía en el mercado y la gente no termina de entender exactamente qué es lo que es. Y a todos todos los asistentes del webinar, como decíamos en la inscripción, mañana os enviaremos un agente de IA de los que hemos estado trabajando directamente por email para que si trabajáis con Cloud lo podáis integrar y tengáis ya las skills habilitadas para poder trabajar y operar en el día a día, ¿vale? Esas skills que os enviaremos mañana por email están valoradas en 297 euros y a vosotros os llegarán de forma totalmente gratuita. De todas formas, las skills evidentemente las tenéis que configurar y parametrizar dentro, pero si no queréis trabajar con una solución con Cloud y queréis algo mucho más sencillo, pues que sepáis que está también la línea de Open Client, que es una solución SaaS, es decir, un servicio online en el que tengo todos los agentes entrenados por mi negocio disponibles 24/7. Así que por mi parte, doy por cerrada la sesión del webinar. Ahora voy a ver si hay alguna duda, alguna pregunta, porque he estado bastante desconectado del chat, la verdad. Antonio, que estaba de moderador por detrás, no sé si has visto si había alguna duda, alguna consulta. No, me dicen que no. Por lo tanto, si no tenéis ninguna duda, ninguna consulta más, este webinar se ha grabado. Sé que he ido un poco rápido porque quería ir directamente a los puntos clave. Si os habéis quedado con alguna duda, el webinar lo recibiréis mañana también en la sesión grabada. Todo esto ha sido grabado, por lo tanto, mañana lo tendréis disponible. Y el agente de IA que os incluimos gratuito también lo recibiréis mañana. No obstante, al margen de todo lo que he dicho en el webinar de forma rápida, si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo al email que veréis en la página web, o si no, lo dejo por aquí, que es el de jorge.anduix@inprofit.es, ¿vale? Cualquier duda o consulta me la podéis lanzar. Si no hay nada más, damos por cerrada la sesión y espero que os haya servido de provecho este webinar. Veo a Isabel que está escribiendo justo ahora. A ver. Vale. Igualmente, Isabel, muchas gracias. Espero que de verdad haya sido una sesión de provecho. Sé que ha sido rápida, pero lo dicho, ya simplemente con 3, 4 cosas que empecéis a trabajar con skills, agentes y artefactos de Cloud, veréis como en el cómputo semanal empezáis a reducir 4, 5, 6, 7, 8 horas semanales que podéis dedicar a cosas más productivas o estratégicas para vuestro negocio que no estar analizando la competencia, revisando calendarios, generando publicaciones para Instagram o derivados, ¿vale? He planteado algunos escenarios, algunos casos tipo, pero evidentemente cada sector tiene su casuística y ahí vosotros sois mucho más, tendréis más claro qué podéis, en qué puntos de dolor podéis aplicarlo mejor o peor, ¿vale? Pero lo dicho, mañana lo recibiréis todo y si tenéis cualquier duda me escribís por email. Así que muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Saludos.